Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos aquí en vivos de la Ciudad de México para todo el orbe. Muchísimas gracias. Gracias a todos los colegas que están conectados, que han hecho posible esta BioHorizons México Experience, de parte del equipo de BioHorizons México que está pues dando soporte a este gran evento que ya hoy en día ha sido sin precedentes. Pues bueno, me tomaré el atrevimiento, dado el tiempo, de autopresentarme. Yo soy el doctor Carlos Alberto Monteagudo Arrieta. Y vamos a hablar acerca de un tema muy especial el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Y bueno, pues seguimos aquí en nuestra presentación el día de hoy. Y bueno, hablando acerca del tema que escogimos el día de hoy, para mí fue muy importante que se pudiese hablar acerca de este tema. El reposicionamiento implantológico, ¿no? Se puede escuchar un poco controvertido hablar acerca del reposicionamiento implantológico, quizás sea un nombre que probablemente pues tenga mucho de qué hablar, pero al final del día, el reposicionamiento implantológico ha sido uno de los puntos que me ha llevado a tener pues más enfocada a mi práctica últimamente. Muchos de nosotros desafortunadamente nos encontramos con problemas implantológicos donde tendremos que hacer a veces extracciones de implantes o explantaciones, ya como normalmente se menciona. Y de eso se trata el tema del día de hoy, hablar acerca de la cuestión de la explantación, sobre todo cómo se maneja y más tenemos situaciones donde el implante ya fue colocado, fue colocado de una manera inadecuada, cómo lo podríamos manejar y sobre todo, pues bueno, cuando no hay de otra, cuando hay que remover el implante. Y fíjense que, bueno, empiezo con este caso clínico. Esta casuística me gusta mucho. Recordemos que estamos en la BioHorizons México Experience y el día de hoy platicaremos acerca de cómo manejar los perfiles en un reposicionamiento implantológico. O sea, cuando tienes que volver a colocar un implante después de que el implante fue colocado inadecuadamente. Y empezamos con este caso clínico. Este caso clínico es un caso clínico que me gusta mucho. Es un caso clínico que pues llegó a mi práctica y que pues bueno, fue uno de los grandes retos que tuve hace unos cuantos años. Hace unos 8 años tuvimos este caso clínico trabajándolo. Y algo que me llamó mucho la atención fue pues que el paciente... no me andes ¿sí? espantando, por favor. Permíteme un segundo. Sí, en este caso clínico lo que pudimos observar es que el paciente ya tenía un implante, sí, se colocó un implante sumamente palatinizado, ¿sí? Y esa palatinización del implante pues generaba pues un conflicto netamente funcional y también tenía una infección localizada en el diente 23, ¿no? Una situación que desafortunadamente llevó a un conflicto, ya que al momento de que se le colocó el implante, me decía el paciente que al momento de la colocación del implante, el paciente desafortunadamente pues se tocó al canino y el clínico decidió hacer un sellado. Yo no tenía conocimiento del clínico, no conocía al clínico, de eso es algo bien delicado. A veces también sucede, ¿no? Que nosotros en ocasiones, pues nos llegan pacientes de colegas y bueno, pues aquí el punto es saber abordar la situación porque también uno puede decir cosas que puedan comprometer al otro. Esto es una parte importantísima dentro del manejo clínico específico de los pacientes. Eh, Hay la cultura de la profesionalización de la odontología desde el punto de vista de ética y no tener que estar generando un fuego amigo. Nos podemos caer bien, nos podremos caer mal, el medio implantológico es muy pequeño, pero el hecho de que uno empiece a descalificar la situación, pues a veces no contribuye, no suma, ¿no? Y no es por querer solapar una implantología inadecuada, como bien comentaba el doctor Francisco Salvador. Aquí al final del día estamos encontrando una situación de conflicto, una situación de riesgo, una situación problemática local, donde encontrábamos que el paciente, pues bueno, tuvo desafortunadamente una mala praxis y eso conllevó a puntos donde tendremos que tomar decisiones, ¿no? El paciente busca su estabilidad y esa estabilidad va a ser fundamental para que nosotros podamos
al paciente darle el confort y sobre todo el manejo directo de estas situaciones. Entonces, pues bueno, el paciente recibió un implante colocado de una manera muy palatinizada, ¿sí? Lo estamos viendo así. El implante estaba autointegrado, incluso se le colocó un aditamento que en mi vida había visto algo así, ¿no? Yo nunca había visto un aditamento con un tipo extensor, a lo mejor alguno de ustedes los conoce. Y bueno, pues la verdad es que el implante se tiene que remover debido a que el implante también presentaba periimplantitis y había un sitio local con una infección a nivel del canino, ¿no? El canino presentaba una infección, un absceso periodontal. El diagnóstico, como bien comentaba el doctor Francisco, ¿no? Es muy importante. El paciente tenía solo un conflicto localizado. Estaríamos pensando que el paciente en cuestión ahora con la clasificación actual sería diagnosticado con periodontitis estadio 3 y perimplantitis estadio 3 localizada grado B. Sí teníamos rasgos de que el paciente era fumador. Y bueno, manejamos al paciente de una manera interceptiva y definitivamente pues tuvimos que comentarle al paciente que la opción era remover el canino, remover el implante. Sí, no había mucho que hacer en cuanto al canino, ya estaba ampliamente manejado, ampliamente lastimado, ¿no? Y vemos el tejido de la mucosa perimplantaria cuando quitamos el extensor que traía el paciente y vemos cómo los tejidos periimplantarios y sobre todo la mucosa bucal puede ser muy fiel y muy leal, ¿no? En muchos sentidos, la conformación incluso del implante, la palatinización del implante. Y bueno, pues procedimos a la extracción dental de este pacientito, de este implante y de este diente. Vemos que los esfuerzos pues, fueron favorecedores pensando en un sellado, pero al final del día no se logró mucho y logramos extraer. Ahora, el punto principal es que, pues bueno, ya sabemos hoy en día en la literatura cómo se muestra los principios de la regeneración ósea guiada. Y esos principios de la regeneración ósea guiada pueden ser sumamente puntuales, porque ya tengo un sitio cruento, ya tengo un sitio donde ya hice una extracción dental, donde ya hice una explantación, donde ya limpié el hueso, donde ya limpié la superficie, donde ya quedó el hueso denudado. Ahora vendrá la toma de decisiones. Y la verdad es que ha habido en todo este tiempo que hemos estado estudiando la implantología y que cada año evoluciona y cada vez hay cosas nuevas y cada vez hay cosas diferentes, pues bueno, hubo una moda muy persistente y que sigue siendo y tiene justificación científica que habla acerca de la regeneración inmediata a la extracción o la regeneración inmediata a la explantación o la colocación de implantes incluso al momento de la extracción. La realidad es saber en qué momento estamos postrados. Hoy en día, uno de los mejores aloinjertos o sobre todo de los sustitutos halogénicos que tenemos es el Grafton, ¿no? Sabemos que el Grafton es un sustituto halogénico que proviene evidentemente de cadáver, que viene de cadáveres que tienen un tiempo muy corto de haber fallecido cuando se sustrae esa matriz ósea desmineralizada y que en sitios muy puntuales puede coadyuvar dependiendo las características de ese biomaterial. Estamos viendo el sitio donde estaba el implante y estamos viendo el sitio donde estaba el canino, ya después de que limpiamos el tejido y que quitamos todo el tejido granulomatoso. Ya tenemos ahí bien claro. Ahora, pues hay que ver los conceptos que se dicen dentro de la literatura y tenemos un gran concepto que el doctor Isvan Urban y el doctor Alberto Monge y el doctor Juan publicaron en este artículo del Periodontics and Restorative Dentistry, donde se habla acerca del aumento del reborde vertical y la reconstrucción del tejido blando. Realmente que este paciente requería todo eso. Y bueno, nosotros decidimos agarrar este artículo como base para poder tomar en cuenta la regeneración del punto que queríamos nosotros restablecer. Y decidimos utilizar el Grafton Putty o Patty, como le dicen en inglés, ¿sí? Que tiene una consistencia bien específica para poder hacer un modelado del hueso, ¿sí? En el momento en que se está colocando. ¿Sí? También una parte que puede ayudar de una manera significativa, ¿sí? Es que pues utilicemos una membrana de lenta absorción. Aquí vean la configuración del sustituto óseo halogénico que se colocó, Grafton, ¿sí? Que sabemos que también el Grafton puede tener un contenido importante, no en su totalidad, pero en un contenido de un porcentaje de alrededor de un poco más del 10%, puede tener contenidos de BMPs dependiendo la consistencia del biomaterial.
y se colocó una membrana de lenta absorción, como es el caso de Memlock. Interesante porque antes, como bien comentaba el doctor Francisco Salvador, nosotros no teníamos tanto acceso a BioHorizons de una manera importante como una empresa que ya estuviera en México. Entonces, pues conseguíamos los productos a base de distribuidores, o los traíamos de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, ahí está la membrana Memlock. Hoy en día tenemos sistemas de fijación ya a la mano que nos pueden ayudar a tener una mejor estabilidad de la membrana. En mi caso, pues yo normalmente suturaba la membrana y la fijaba a través del periósteo de manera de sobre, dejando un buen posicionamiento de la membrana. Y vean la sutura del tejido blando. Ahora, importante esto, el paciente se encontraba de una manera inadecuada e inoportuna así. Obviamente lo llevamos a una terapia de desinfección, mandamos antibiótico, ya cuando el paciente ya estuvo controlado, después de la fase 1 periodontal, que es inminente, ya encontramos el tejido que mejoró de una manera adecuada. Centrémonos en el tejido blando. Vean cómo estaba el tejido blando cuando llegó el paciente y ya después de la fase 1, alrededor de unas 4 a 5 semanas que nos llevó a estabilizarlo. Y ya vemos que el tejido blando se encontraba favorablemente. Ahora, importante, como mencionábamos en la conferencia pasada, que nosotros tengamos bien presente la cantidad y la calidad del tejido queratinizado que podamos encontrar en la zona. Y a veces el llevar una regeneración tan ambiciosa al momento de la extracción, cuando ya removiste todo el tejido enfermo, cuando ya removiste todo el tejido granulomatoso, cuando tienes que estabilizar pues, el sustituto óseo, que fue halogénico, que por mucho que tenga una configuración adecuada en forma de pastosa o en forma de plastilina, ¿no? Y que tú colocas una membrana, pues sabes que tienes que cubrir el biomaterial y que tienes que estabilizar esta situación desde el punto de vista del cierre de la herida de una manera primaria. Y aquí quizás pueda ser uno de los conflictos el hecho de que cuando nosotros suturamos con una sutura, sea la cual sea, en este caso decidimos utilizar cera 4 ceros, ¿sí? Pero no teníamos suficiente tejido queratinizado. Entonces, en ese momento, pues podemos tener grandes conflictos. Recordemos que la regeneración va a depender mucho del cierre primario de la herida. El paciente se fue con una prótesis temporal removible que no tocara la zona, que estaba sobrepuesta, ¿sí? La teníamos ahí de una manera importante. Y vamos a ver el patrón de cicatrización a los 3 meses. Aquí tenemos a las 12 semanas, cómo se encontraba el paciente a nivel de la cicatrización y que se encontraba, pues, hasta cierto modo estable. Aún así, no me encantaba cómo se encontraba el tejido blando. Pero entonces es cuando nosotros nos ponemos a estudiar los artículos y nosotros lo vemos, por ejemplo, 4 meses de cicatrización. Hay contracción, hay recesión. A veces el momento post-extracción no es el mejor momento para hacer una regeneración ambiciosa. Esto es importante mencionarlo. O sí, pero siempre y cuando tenga las características adecuadas del tejido. Va a depender mucho del tejido. Hace un momento yo estaba leyéndole la pregunta al doctor Francisco Salvador García Valenzuela, donde le preguntaban que en qué momento regenerar el tejido duro, el tejido blando. Pues realmente aquí la parte importante y fundamental es que tú te centres en el restablecimiento de los tejidos cuando ya tengas un patrón lo más cercano a salud. A veces el regenerar al mismo tiempo de la extracción puede ser conflictivo desde el punto de vista del cierre de la herida, y entre otras cosas, ¿no? Pues sobre todo en que el tejido se puede exponer, sobre todo el biomaterial, puede ser que se exponga y que a lo mejor tengas pues problemas al momento de la cicatrización. Entonces, son puntos que vale la pena mencionar, pero hay zonas, por ejemplo, que vale la pena regenerar al momento de la extracción dental. Todo dependerá de cuánto tengas de tejido queratinizado. Por ejemplo, este caso de un paciente con periodontitis estadio 4, recordemos que el estadio 4 pues ya presenta conflictos, ya presenta bolsas periodontales de más de 6 milímetros, colapso de reborde, problemas a la masticación, ya el pronóstico de los dientes no era el más favorable, perdió, aparte de estos 4 dientes, la paciente perdió en la zona inferior otros 4 dientes más. Es una periodontitis estadio 4, grado C, generalizada, y bueno, vean la calidad del tejido, ¿no? Vemos el tejido duro, pero también algo que llama mucho la atención, la estabilización del colgajo. Es muy distinto la estabilización del colgajo que tú puedas lograr después de la extracción dental, cuando tienes suficiente tejido queratinizado. Recuerden cómo se encontraba la paciente con el tejido queratinizado. Vamos a
a regresar un poquito al video, vean cómo se encontraba el tejido queratinizado. Teníamos una buena banda de más de 3 milímetros de tejido queratinizado en la zona anterior, donde es donde vamos a realizar la regeneración. Muy distinto al caso pasado, donde no teníamos prácticamente en el canino nada de tejido queratinizado. Entonces, pues el que tengamos esta opción de tener buenas posibilidades de tejido queratinizado, te da la alternativa de poder generar un colgajo también favorable. Ahora, cuando tienes más de 2 dientes para regenerar, vas a poder generar un espacio amplio, como bien comentaba el doctor Isvan Urban, como bien comenta el doctor Luca da Stavola, donde se menciona que los colgajos amplios, incluso el doctor Ramón Gómez Meda, que le mandamos un gran saludo, que la liberación del periósteo y las inserciones musculares en sitios amplios donde hay más de 2 dientes pueden ser más favorables para poder estabilizar un tejido. Ahora vean cuánto requerimos regenerar en este tipo de zonas, en este tipo de casos, y tenemos bien claro que vamos a tener que buscar una estrategia netamente regenerativa. En este caso también se colocó Grafton, la matriz ósea desmineralizada halogénica, y que esta es en forma de paste. Vean la forma pastosa que puede tener este tipo de biomaterial. Hoy los injertos granulados siguen siendo una buena opción y realmente pues son una buena alternativa. Lo que hemos visto es que también en Europa, por ejemplo, se publica mucho acerca de injertos granulados o injertos genogénicos porque no tienen los permisos sanitarios para utilizar sustitutos halogénicos o halógenos. Entonces, los halógenos provienen de cadáver. Entonces, pensando en las alternativas, hoy los medios de la osteoinducción son más reales que lo que pensamos. Hoy un medio osteoconductor, como es el caso de un genogénico, pues tendría que ser mezclado con un autólogo, ¿no? Para tener mejores efectos y mejor potencialización del biomaterial. Y en casos muy puntuales como este, pues cuando utilizamos matrices óseas como el caso del Grafton, podemos incluso utilizar membranas de lenta absorción o de mediana absorción, pero tenemos grandes opciones. Aquí colocamos una membrana de atelocolágeno sobre la membrana de lenta absorción, ¿sí? Que la verdad es que a mí me gusta mucho utilizar también otro producto que ya por fin tenemos en México, que es el caso de Memblo. Y al final, tener una membrana de atelocolágeno que te pueda proteger el sitio. Hay una gran cultura de generar sistemas de fijación y que el tejido quede perfectamente bien fijo, ¿no? Sabemos que con el periósteo se puede estabilizar el tejido, podemos ser ampliamente criticados y sabemos que el odio y la toxicidad puede surgir con el celo profesional de muchos colegas, pero recordemos que si nosotros fundamentamos el medio biológico y nuestros actos con la estabilidad biológica que nos dé el conocimiento, vamos a tener mejores opciones de manejo. A veces colocar un sistema de fijación por medio de tachuelas, por medio de tornillos, puede ser algo que te pueda ayudar. Pero en ocasiones, mientras menos lastimes al tejido, mientras menos demanda tengas de la zona a regenerar, y sobre todo con la estabilización del coágulo y con un biomaterial como el que estamos estudiando, puedes lograr un material halogénico que tiene alto poder osteoinductivo, puedes generar una estabilidad favorable y encontrar resultados de una manera promisoria desde el punto de vista de tejido duro y tejido blando. Aquí, ¿cuál fue la clave? O sea, recordando lo que observamos en el caso pasado y este caso. Aquí la clave fue la banda de tejido queratinizado que teníamos. Veamos cómo cicatrizó el paciente a los 4 meses, cómo tenemos una buena banda de tejido queratinizado, tenemos una buena mucosa queratinizada, ya el reborde está listo para la colocación de los implantes, de hecho se colocaron los implantes y pudimos tener una estabilización. Ahora, básicamente es muy importante que entonces ustedes tengan bien claro las zonas que vayan a regenerar, porque esto fue post-extracción. Pero en ocasiones también valdrá mucho la pena que nosotros tengamos bien presente en el momento que se va a colocar el implante. Porque bien como comenta el ITI, el International Team for Implantology, en sus publicaciones que se han llegado a hacer, en sus suplementos, como es el caso del volumen 3, donde se habla de la clasificación y términos descriptivos para el momento de la colocación de implantes. Esto es algo muy importante que tendremos que tomar en cuenta para todos, ¿sí? Porque, pues, realmente antes de todo esto, y como bien comentaba el doctor Francisco, como bien se va a comentar durante todo el día de hoy, tienes que estar bien claro y sobre todo bien planificado en cuándo vas a colocar el implante, que no sea esto empírico. Sabemos que la colocación del implante tipo 1 es una colocación inmediata, o sea, en el momento después de la extracción dental.
Esto habla de alvéolos sin cicatrización ni de tejidos blandos. Aquí sí dependemos mucho de la valoración del fenotipo, ¿no? Que tengamos fenotipos gruesos, incluso también hablar de un morfotipo óseo, cómo se encontrará, la extracción dental que sea lo más atraumática posible. Ahora, el tipo 2 es una colocación de implante muy recurrente en la actualidad, gracias a que en esta colocación ya se tiene cicatrización de tejidos blandos. Sabemos que esto sucede entre 4 a 8 semanas, o sea, es extraer el diente, incluso también explantar el implante y esperar de entre 4 a 8 semanas para tener un tejido blando perfectamente bien cicatrizado y que tú puedas tener un margen de maniobra favorecedor pensando en que ya podrás diseñar un buen colgajo y puedes tener un cierre primario de vida en un sitio donde vayas a regenerar. Esto es muy importante, el tipo 2. Y también el tipo 3, la colocación temprana con hueso parcialmente cicatrizado de 12 a 16 semanas. Aquí la cicatrización de tejidos blandos es completa y la cicatrización ósea también. Y tenemos la colocación de implantes tardía de 6 meses o más. Aquí vale la pena centrarnos en algo. Si bien el día de hoy, este foro es netamente organizado por una casa comercial, como es el caso de Bio Horizon. Pero recuerden algo, ¿sí? No hay prisa a nivel biológico, ¿no? Desafortunadamente hay colegas que tienen la necesidad de trabajar con prisas y realmente en tiempos precoces, porque a lo mejor el paciente viene de otro lado, viene de otro país, como pasa en la frontera, etcétera, y requerimos acelerar los tiempos. Pero desde el punto de vista biológico, vale la pena darle a cada tejido su tiempo oportuno. Si nos vamos con prisas, a veces nos podemos llevar sorpresas que a lo mejor no sean las más favorecedoras. Y ahí es cuando entonces queremos nosotros intercambiar conceptos sumamente puntuales. Por ejemplo, como este caso que llegó con nosotros a la clínica. Llegó un caso a la clínica de una paciente que ya fue implantada anteriormente, ya traía una prótesis sobre implantes, vemos la situación que tenía. Al final la prótesis sobre implantes no era de agrado de la paciente y bueno, cuando quitamos esta placa removible que traía, esta prótesis removible que traía, nos dimos cuenta cómo se encontraban implantes colocados de una manera inadecuada, muy vestibularizados, vemos el tejido blando de una manera también muy atrófica, sondeamos, o sea, esto no implica que no sondeemos al paciente, la paciente tiene que ir por un control periodontal. Nos encontramos que la paciente a nivel periodontal no tenía bolsas periodontales, pero sí tenía bolsas perimplantarias, y sobre todo, pues en estos implantes, ¿no? Hicimos una valoración sumamente minuciosa y nos dimos cuenta que, pues bueno, la perimplantitis que presentaba en los implantes era un factor también de relevancia, además de que estos implantes se encontraban en una posición que no es una posición favorecedora pensando en una prótesis, ¿no? En una rehabilitación protésica. Por lo tanto, a la paciente se le propuso la explantación de esos implantes. Ahora, el punto es que aquí centrarte perfectamente en, si el paciente tiene prisa y te dice, doctor, pero yo quiero tener mis implantes ya, o ya quiero tener mi prótesis. Recordemos que estos pacientes fueron desde muchos sentidos maltratados, ¿no? Y aquí eso no generará la justificación de que por complejo o trauma personal uno se ponga a tirar basura y a contaminarle la cabeza a la paciente, yéndonos como culpable al colega. Realmente no debemos de atacar al colega porque nosotros, pues esto lo comento para las personas que son novatos y que están empezando en esto, ¿sí? El hecho de estar atacándonos porque nos caemos mal o porque estamos frustrados no justifica ningún medio, definitivamente. Porque aparte no sabemos nosotros bajo qué contexto se colocaron estos implantes. Pero sí, definitivamente los implantes están en una posición inadecuada y no son rehabilitables, además de que hay enfermedad perimplantaria y que también tenemos una atrofia del tejido blando sumamente prominente. Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros decidimos hacer la explantación de los implantes. Y bueno, hay varios kits de explantación que tenemos en el mercado, en la literatura. A mí, en mi caso, a veces he tenido buenas experiencias en implantes que son de diámetro pequeño para explantarlos por medio de un kit con trefina, etcétera. Pero a veces prefiero mejor hacer una osteotomía alrededor de los implantes y por medio de esa osteotomía ir generando pues el acceso para retirar los implantes. Aquí recordemos
que la configuración del hueso va a ser muy distinta a la del hueso alveolar a la del hueso de un sitio donde se está explantando. Esto también da otra visión muy distinta de lo que tú puedas lograr o potencializar para la regeneración. No es lo mismo el hueso alveolar, como le dicen algunos autores, el hueso propio, alveolar propiamente dicho, o el hueso alveolar, que un sitio de posexplantación. O sea, viendo el caso pasado, ¿sí? No voy a obtener lo mismo en un sitio donde hubo un alveolo y el hueso básicamente, ya que ya no tiene dientes, pues va a pasar a ser hueso basal. Recuerden que esta biología le da una posibilidad favorecedora desde el punto de vista intra y extraalveolar, aunque aquí vemos que no tenemos absolutamente nada más que tejido blando, ¿bien? Y que realmente a nivel del alveolo ya no teníamos nada. Pero aún así, el potencial óseo para la regeneración en sitios donde estamos extrayendo es muy distinto al potencial óseo que puedas obtener en un sitio donde estás explantando. Por eso, es decir, en la explantación no es el mejor momento para regenerar. A lo mejor hay algunos estudios de algunos colegas que hayan hecho, algunos casos clínicos o algunas series de casos que si en la literatura están ahí, pues les pedimos que nos la compartan, porque definitivamente este no es el mejor momento para la regeneración. Recordemos que estamos trabajando sobre un hueso fasciculado, y ese hueso fasciculado tiene diferentes capas osteogénicas, pero también corticales y mineralizadas, y su estabilidad no es la misma que la que tenía el hueso alveolar cuando existía el diente y sobre todo estaba el ligamento periodontal. Aquí estamos encontrando que el diente se encontraba osteointegrado, anquilosado biológicamente, y que cuando tú lo remueves, te vas a encontrar con un espacio óseo, sí, donde se va a formar un coágulo, pero que el hueso sumamente atrófico, lastimado, va a tener un proceso netamente mayor hacia la remodelación, lo cual no te va a permitir un factor osteogénico mayor pensando en la regeneración inmediata. Y así mismo tampoco el que pienses tú en que en este momento puedas colocar implantes inmediatos. Así tengas el implante con mejor superficie. Esto es algo bien interesante. De hecho, de eso se trata la conferencia del día de hoy. Entonces, pues no es el mejor momento. ¿Y qué hacemos? Y esto ha servido para algún tipo de debate, controversia, crítica dentro de algunos foros. En mi caso, si pensando en la explantación, yo les comento a muchos colegas que será mejor cerrar. ¿Y esto cómo lo vas a fundamentar? Pues bueno, definitivamente, cuando tú tienes un caso de un paciente que vas a explantarle implantes, cuando tienes un caso de un paciente que el tejido blando está sumamente lastimado, pues tendrás que también planificar en qué momento vas a volver a colocarle implantes al paciente, en qué momento vas a poder rehabilitar al paciente implantosoportadamente. Aquí tendrás primero que limpiar con todo lo que se encuentra inadecuado, y eso es lo que hicimos, ¿no? Quitar los implantes, explantarlos, limpiar las estructuras óseas, quitar el tejido granulomatoso y cerrar. Y entonces, aquí es cuando los conceptos del ITI cobran alta relevancia. ¿En qué momento le voy a colocar un implante a un paciente? Y porque estaban pensando al momento de la extracción, pero la realidad es que hay muy pocos estudios que hoy en día se están haciendo muchas revisiones sistemáticas, pero hay muy pocos estudios con alta evidencia que nos hablen de que en el momento de la explantación, una cosa es la extracción dental, que pueda ser posible que se coloque un implante inmediato, pero otra cosa será en la explantación. ¿Y qué alternativas tenemos? La realidad es que en la explantación, si nosotros nos dirigimos a esta tabla del ITI, del International Team for Implantology, definitivamente el mejor momento va a ser cuando el tejido blando ya esté cicatrizado y el tejido duro también. Pero sabemos que entonces en la explantación vamos a tener un gran defecto. Un defecto en sentido vertical y horizontal, un defecto Seibert clase 3. Y bueno, pues yo en mi caso, y sobre todo platicando en muchos foros y con base en la literatura, pues cerramos mejor la herida y esperamos a que cicatrice el sitio. Va a cicatrizar, ¿sí? ¿Y en cuánto tiempo yo puedo hacer la regeneración ya que el tejido blando esté cicatrizado? Y esto está hablándonos acerca de alrededor de 2 a 4 meses. Normalmente nosotros a los 2 meses, o sea, a las 8 semanas, ya podemos hacer una apertura, y fue lo que hicimos, ya pensando en que el hueso ya está en otra fase. Recordemos que a los 2 meses, intraalveolarmente
ya se empieza a activar la remodelación ósea. Eso es intraviolarmente. Ahora, en sitios donde hubo una explantación, a los 2 meses también ya empieza el remodelado óseo. Entonces, va a ser de una manera importante, de una manera favorecedora, la posibilidad de que nosotros podamos abrir, ya porque el paciente se va a encontrar en un momento de cicatrización. Vemos a nivel tomográfico cómo se encuentra el defecto. Es un defecto sumamente amplio, como comentábamos, un defecto vertical, ¿sí? Un defecto también en configuración horizontal, de gran atrofia, ¿sí? Lo observamos de una manera importante en sentido oclusal y vean las corticales que se tienen. O sea, realmente tenemos muy poco de hueso, tenemos muy poco, y tenemos una situación que pues bueno, nos lleva a una alta demanda biológica del sitio, donde requerimos la neoformación del tejido. Y bueno, pues entonces vemos tomográficamente en los cortes cómo se observa pues que no hay un buen grosor, no hay un buen espesor de las corticales. Y bueno, aquí, ¿qué toma de decisión tener? Pues, y nos preguntaba hace rato un colega, ¿cuándo voy a saber si voy a regenerar el tejido duro y cuándo voy y tejido blando, o al mismo tiempo, o cuándo uno antes que otro? ¿Cuándo será el mejor momento? Esa es una de las grandes interrogantes que a veces nos hacemos. Y todo va a depender del diagnóstico. Aquí la gran ventaja de haber tomado la decisión, de haber cerrado el sitio, ¿sí? Y de haber esperado al momento de la regeneración, una de las grandes ventajas es que yo ya no voy a preocuparme tanto porque el tejido blando esté atrófico, aunque puede ser que sí, pero al final del día yo ya tendré el tejido con un espesor favorecedor, pensando en la rehabilitación. Ya habrá otro momento para poderles mostrar el procedimiento completo a nivel de este caso, porque el día de hoy hablaremos de la estabilización de implantes con el sistema LaserLock. Pero pensando entonces en la estabilidad que se tiene a nivel de los tejidos duros, aquí estamos viendo ya la tomografía previo a la rehabilitación de esta paciente. Y bueno, nos damos cuenta que la paciente pues ya recibió los implantes y que pues pudo lograr una muy buena estabilización desde el punto de vista con la regeneración ósea. Ahora, hoy en día tenemos injertos, como lo platicábamos, que tienen disposiciones y presentaciones muy atractivas, como es el caso del Grafton, que puedes conseguirlo en forma pasta, en forma putty o patty, ¿sí? En forma de gránulos también, en forma de bloques. Pero también hoy en día tenemos un gran biomaterial, como es el caso del Mineros. Y el Mineros, que es un hueso halogénico también córtico, esponjoso, tiene grandes opciones para la rehabilitación del hueso y la estabilización del hueso, ¿no? Ahora, pensando entonces en cuánto podemos lograr y cuánto podemos buscar generar, pues realmente ya los límites hoy en día radican en la pericia del clínico, en la curva de aprendizaje que tenga el clínico, con la forma de que él tome decisiones para poder rehabilitar de una manera adecuada y también regenerar. Por eso pues, los invitamos a que se acerquen a las diferentes marcas, pero también pensando en lo que puedan obtener con las diferentes compañías, no dejarnos llevar por el producto milagroso. El producto milagroso no existe, realmente no existe. Así sea el biomaterial que tenga más estudios en el mercado o que tenga mayor evidencia científica, la verdad es que no existe un producto milagroso. Va a depender mucho de cómo el colega lo aplique, ¿no? Y entonces, como también, aparte de que cómo lo aplique, también va a depender de los fundamentos biológicos con los cuales nosotros nos basemos para la aplicación de los diferentes biomateriales y para la estabilización de las zonas, de los diferentes puntos que queremos nosotros rehabilitar. Es por eso que, pues bueno, nosotros analizamos desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista, los momentos favorecedores pensando en la regeneración y en los momentos en los que podamos nosotros rehabilitar a los pacientes. Porque no es lo mismo, entonces, una extracción dental que una explantación. No va a ser lo mismo. Puede sonar un poco burdo y puede haber personas que dentro del foro que nos digan, esto ya lo sabemos, yo ya lo sé todo, pero al final del día, lo que nosotros tenemos que saber es que no es lo mismo rellenar un alveolo post-extracción que manejar un sitio de post-explantación. Al final también va a ser muy importante que nosotros nos centremos de que la explantación dental, la explantación de un implante, pues va a tener otras propiedades biológicas que quizás valga la pena esperar pensando en la estabilización del tejido blando.
Y esa espera va a darnos diferentes posibilidades, diferentes opciones, como este caso de una paciente que llegó con nosotros. Hoy en día, desafortunadamente, mi práctica de colocación de implantes en zona anterior radica en un 70% aproximadamente de pacientes que ya tienen implantes colocados y que hay que explantar y que hay que volver a hacer todo otra vez. Entonces, por ejemplo, llega una paciente con estas características, una paciente de menos de 35 años de edad, que se le había colocado un implante cuando ella tenía alrededor de 20 a 25. Y bueno, pues salud periodontal, ¿sí? Es una salud periodontal clínica, había algunos puntos de sangrado, le llevamos a fase 1, pero me decía la paciente, doctor, yo sé que se puede colocar un injerto de tejido conectivo. Bueno, ya hay pacientes que hasta te dicen, ya gracias al Instagram y las redes sociales, ya hasta te dicen el diagnóstico y el plan de tratamiento. Pero recuerden que el paciente, pues no es el dentista, el clínico eres tú, ¿no? Entonces el clínico, el que va a tomar la decisión va a ser el clínico. Yo en mi caso, pues bueno, yo decidí hacerle una valoración oportuna con una tomografía y me di cuenta que el implante pues se encontraba en una posición desfavorecedora. Ahora, el implante estaba osteointegrado y estaba en cortical, ¿no? Y esto puede generarle ruido a muchos colegas, pensando en que a lo mejor explantar este implante, quitarlo, puede ser muy traumático, pero la realidad es que aquí es, ok, yo puedo engrosar el tejido blando, pero ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿Y cuánto tiempo podemos lograr la estabilización del sitio? O sea, recordemos que la paciente ya fue trabajada anteriormente. Entonces, mi decisión principalmente va a ser la explantación. Hay que remover el implante, porque por mucho que tú coloques un injerto de tejido blando, probablemente la estabilización a largo plazo no va a ser la favorecedora. No estamos hablando de 1 año, 2, 3, estamos hablando de más de 5 años que la paciente se encuentre estable. Ahora, hay gente que decide colocar una matriz dérmica celular. Recordemos que no hay productos milagro en la odontología, que hay indicaciones para cada cosa y que pues también tenemos que practicar y tenemos que generar una curva de aprendizaje. Por mucho posgrado que tengamos, por mucho que yo sea el académico top del posgrado, sí, tengo que seguirme actualizando porque pues cada vez esto va poniéndose más complicado, cada vez hay más pacientes implantados bien, implantados mal, o hay pacientes que no tienen la cultura del mantenimiento, que no están acostumbrados a darle mantenimiento a sus tejidos o que a lo mejor no le dan tanta importancia al cepillado, a la higiene, cosas de ese tipo que son tan simples. Y bueno, pues nosotros decidimos explantar este implante. Definitivamente lo decidimos explantar. Y la explantación, pues bueno, como bien comentábamos, pueden existir muchos kits, ¿sí? De explantación. Vean la cantidad y la calidad de tejido blando. Eso es algo importantísimo, ¿no? Vean la calidad y la cantidad del tejido blando. Tenemos apical al margen periimplantario tenemos alrededor de un poco más de 2 milímetros, no tenemos ni 3 milímetros de estabilización de tejido blando. Entonces decidimos en este tipo de momentos hacer la configuración del colgajo. Vean, había un tejido blando ahí en esa zona. El implante tenía hueso alrededor, ¿no? Pero desafortunadamente el implante no se encontraba en una buena posición. Y también la paciente me decía que en ocasiones refería dolor. Pues extrajimos el implante. Vean, es un implante que incluso a veces también es una parte interesante, ¿no? Pareciese que existiese una guerra comercial entre las marcas de implantes, pero no es guerra ni es conflicto. Aquí sabemos que los tejidos a nivel bucales son muy, muy leales y son altamente resistentes y que hoy se puede osteointegrar hasta una aleación, lo que quieran, ¿no? Pero bueno, buscamos la estabilización del sitio y cerramos. Y se nos preguntó, ¿pero por qué no volviste a colocar hueso en ese momento? ¿Por qué no colocaste otro implante en ese momento? Pues porque necesitamos que el tejido blando se encuentre estable y que el tejido duro también, porque el hueso residual que voy a tener después de la explantación va a ser un hueso sumamente atrófico. Y le mando un gran saludo al doctor Edgar Kroch, que fue mi tutor en la maestría en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando estuvimos en la unidad de quemados, cuando hice la maestría con la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, después de que hice el posgrado en la UNAM. Y yo platicando en la unidad de quemados, yo les preguntaba, ¿y por qué no injertan ahí? ¿Por qué no a un quemado, por ejemplo? ¿Por qué no le ponen una prótesis? ¿O por qué no le ponen algo ya después del momento? Me decían que no, porque la atrofia del tejido y la recuperación del tejido va a ser completamente irregular, que el momento ideal para colocar una prótesis, un implante en cualquier parte del cuerpo es cuando ya el tejido se encuentre estable desde el punto de vista de su lesión.
Entonces, pues vale la pena también reflexionar. O sea, aquí tenemos que el tejido va a estar atrófico. Si yo quiero llevarle al tejido una exponencialización de regeneración, puede ser que el tejido no encuentre un buen orden desde el punto de vista cicatrizal y esto pueda generar algunos puntos de conflicto. Y bueno, posteriormente colocamos el implante y el implante lo vemos perfectamente bien colocado, con cortical tanto por bucal, con cortical tanto por palatino, etcétera, pero fue a diferentes tiempos y aquí es cuando entra el conflicto. A veces nos pasa, sobre todo con pacientes que vienen de Estados Unidos. Doctor, pero entonces, ¿cuánto tiempo va a estar mi implante? ¿Cuánto tiempo va a estar todo esto? Pues bueno, hay que saber dar los tiempos. Sabemos que podemos dar tiempos acelerados, pero si vamos a dar tiempos acelerados, en la explantación desafortunadamente no tenemos grandes alternativas, porque recordemos los tiempos biológicos con los cuales suceden los procesos de cicatrización. En horas vamos a tener la formación del coágulo, de cualquier tejido dañado. En días se va a formar el tejido de granulación, o sea, va a haber formación de matriz extracelular y el tejido de granulación. No confundir el tejido de granulación con el tejido granulomatoso, porque el tejido granulomatoso es un tejido inflamatorio atrófico que ya que es un trastorno del tejido de granulación y que ya no va a encontrar el medio pertinente para la reparación. Porque la reparación, desde muchos puntos de vista, dependiendo el tejido duro o el tejido blando, va a suceder en semanas. Y esta reparación y regeneración, pues bueno, va a ser con la cual nos tomemos cartas en el asunto. Sabemos que si el tejido blando ya se reparó, normalmente en 8 semanas, o sea, en 2 meses, pues ya puedo yo generar un colgajo. Ahora, hablando acerca del tejido duro, pues se va a empezar la formación de matriz extracelular osteoide a partir de 2 a 3 meses. Va a empezar la maduración, ¿sí? De la matriz osteoide se va a lograr después de 4 meses, normalmente se logra alrededor de 6 a 8 meses. Y esta maduración, aquí lo tenemos, en meses. Pero si yo tengo ya tejido blando perfectamente bien cicatrizado, entonces yo ya puedo tener la posibilidad de accesar a un colgajo y poder diseñar una estrategia regenerativa, ¿no? Y me pasó, por ejemplo, porque hoy en día, como les comento, la inmediatez la ve uno en el Instagram, en las redes sociales, hoy en día con tanto webinar que tenemos, con tantas marcas, con tantas casas comerciales, parece que la guerra es, mientras más rápido tengo la rehabilitación, soy el mejor. Pero recordemos que todo tiene una indicación. Aquí tenemos el caso de un paciente que tuvo una pérdida de un lateral. Este lateral se fracturó, ¿sí? Vemos la cortical bucal del lateral, del diente 12, es una cortical muy delgada, sumamente delgada, y decidimos nosotros colocar un implante post-extracción, ¿no? Y vamos a irnos a la colocación del implante junto con la regeneración. De entrada, aquí tenemos también cosas que vale la pena tomar, ¿no? Como es el caso de la malposición dentaria. Al paciente definitivamente en la condición oclusal no se encontraba un muy buen favor, ¿no? Y pues decidimos nosotros, a pesar de que el paciente no quiso el tratamiento de ortodoncia, porque dijimos, bueno, se puede hacer ortodoncia, se puede llevar a una estabilización, etcétera, el paciente no quiso, ¿no? Entonces dijo, no, yo quiero nada más mi implante, nada, vengo por esto, le hicimos la terapia de higiene, etcétera. El paciente tenía gingivitis inducida por biofilm, la controló sin problema, por biofilm dental. Extrajimos el diente, ¿sí? No tuvimos ningún problema con la extracción dental. Ya que extrajimos el diente, pues procedimos a la colocación del implante. Evidentemente, pues bueno, se hace esto con diferentes medios y de planificación, como el caso de una perfecta guía quirúrgica, etcétera. Y bueno, pues vamos a la colocación del implante. El implante se colocó y después llevamos a la regeneración post-extracción. En este caso, utilizamos una membrana de lenta absorción, como es el caso de Memlock, ¿no? Sí, se utiliza esa membrana de lenta absorción, la colocamos a manera de sobre, ¿sí? Y junto con la membrana se colocó un injerto de tejido conectivo subpiteral para tratar de encontrar el cierre primario, pero sobre todo cubriendo la estrategia regenerativa de la membrana. Y ahí tenemos el injerto, ¿sí? Ahí lo tenemos, ya tenemos el injerto y ahora vamos a colocar la membrana y la estrategia regenerativa con un sustituto óseo genogénico. Aquí decidimos utilizar un sustituto óseo genogénico. Vean la membrana, la colocamos a manera de sobre, generando un acceso a través del paladar, palatinizadamente. No, en este momento no colocamos ningún tipo de
de sistema de fijación, no colocamos ningún tipo de sistema de fijación, rellenamos el gap. Recuerden que el gap es aquel espacio que hay entre la superficie del implante o la plataforma del implante y la cresta alveolar. Llevamos la membrana a posición y posteriormente colocamos el injerto de tejido conectivo, ¿no? Se coloca el injerto de tejido conectivo, ¿sí? Logramos el cierre primario de la herida, etcétera. Colocamos puntos suspensorios, logrando una proximidad de los bordes de la herida del tejido blando, ¿sí? No tenemos ningún problema, ya estábamos ahí sin ningún tema. Se colocó una prótesis temporal estabilizada por medio de resina. Sí, mandamos un saludo a la doctora Leslie Muñoz Resillas, que fue la que nos ayudó al manejo de este paciente desde el punto de vista protésico, ¿sí? Y bueno, ahí estaba la historia, ¿no? Y recordemos que, pues bueno, en este caso nos deslumbramos, ¿no? Por algunas cosas que te dicen las casas comerciales o las marcas, ¿no? Pues coloca el mejor implante, ese es el mejor implante que tiene más estudios, etcétera. Al final del día, en la cicatrización, nos dimos cuenta que el implante, a los 6 meses de su colocación, llegó a mostrarnos pérdida de hueso alrededor del implante, ¿no? Y esto es algo que nos preguntamos, bueno, ¿qué fue? ¿Qué está pasando? Según varios estudios, como los estudios del doctor Araujo, nos mencionan que la contracción y sobre todo la pérdida de las corticales post-extracción es un fenómeno que no se puede contrarrestar del todo con la colocación de implantes inmediatos, ni tampoco con el relleno de sustitutos óseos. Y esto conlleva a varias interrogantes, porque pues entonces si la pérdida de la cortical nos va a llevar a defectos residuales después de la colocación de implantes, porque sí, una cosa es lo que vemos en los libros, en los congresos, en el lucimiento de las clases para subirnos el ego, pero otra cosa es el día a día, porque cualquiera de nosotros puede haber colocado un implante post-extracción y lograr encontrar pérdida ósea residual y dices, bueno, pero el paciente tiene perimplantitis, ¿qué está pasando? ¿No? Al final del día, el paciente no tuvo un muy buen torque de inserción. Incluso a veces me llegan a preguntar, oye, si tienes muy buen torque, si tienes más de 60 newtons, ¿por qué no quieres hacer una carga inmediata? Y a mí no me gusta mucho hacer carga inmediata, por ejemplo, ¿no? No es que no tenga confianza, pero a veces los pacientes, cuando ya tienen la sensación de tener algo, a veces muerden demasiado o se sienten muy confiados. Entonces, en este caso, yo la verdad es que mi experiencia no es muy vasta en carga inmediata. Seguramente ustedes que me están viendo o escuchando tendrán mucha experiencia, pero yo me gusta darle tiempo a los tejidos. Y aún así encontré que este implante perdió pues parte de la cresta y bueno, no podemos pensar en una perimplantitis infecciosa porque pues, el implante estaba sumergido. Entonces, cuando nosotros vamos a la literatura y requerimos nosotros, bueno, tener amplia conciencia de qué tenemos hoy en día en el mercado, sobre todo pensando en los implantes dentales. Y ahí es cuando a mí me entra mucho y me complace el haber sido invitado por BioHorizons, porque es un implante que ya lo tenía mucho presente, sobre todo cuando estudiábamos o preparábamos los artículos y preparábamos algunas publicaciones. Sí, pues la realidad es que el hecho de que el implante de BioHorizons tenga una estabilidad por medio de Laser Lock, que Laser Lock es un tratamiento de la superficie del implante por medio de láser, el cual va a generar unas microperforaciones y también un microcromado que va a ser partícipe para un crecimiento favorecedor celular, una buena interacción celular y la producción también de colágeno, ¿sí? De fibras de colágeno alrededor del implante, pero con una buena inserción fibrilar, ¿sí? A nivel supracrestal, lo cual puede darte la posibilidad de que el implante quede con una muy buena estabilidad a nivel de tejidos blandos. Hoy en día sí es importante que se forme hueso alrededor del implante, pero ya con las tendencias que tenemos y con tantos estudios que tenemos, lo que realmente requerimos hoy en día es que los implantes endoóseos, o sea, los implantes endoóseos, tengan una buena estabilidad de tejido blando. De nada sirve que el implante tenga hueso alrededor del implante o que tú entierres el implante subcrestalmente si el tejido blando no va a tener una buena estabilidad o vas a tener un surco perimplantario amplio. Hace muchos años, incluso en la clasificación actual de las enfermedades periodontales y perimplantarias, se menciona que el surco perimplantario en salud es aquel que puede medir irregularmente entre 2, 4, 5, hasta 6 milímetros y que siempre y cuando no sangre, ya con eso ya tienes estabilidad de salud.
Pero hoy en día sabemos en el mundo que si el surco periimplantario es corto, mejores estabilidades a largo plazo vas a tener del implante. Y esto es una realidad. Entonces, pensando en que el sistema Laser Lock y el tratamiento Laser Lock en la plataforma del implante puede dar una gran estabilidad, nos da opciones favorecedoras en contra de lo que a veces tenemos con algunas otras compañías. Desafortunadamente, no tenemos el mejor implante en el mercado todavía en el mundo porque cada vez hay más modificaciones, pero hoy, pensando en sitios de amplia estética, va a ser muy importante que tengamos presente el Laser Lock, el tratamiento Laser Lock sobre la superficie del implante, sobre todo en la plataforma del implante, en el cuello del implante. Por eso mismo nos llegó un caso de un paciente, esta pacientita, que llegó con un implante colocado de reconocida marca, casa comercial, y que me decía que es dentista la paciente. Miren, de entrada todo mal. Hay situaciones que hay que analizar. Yo sé que está de moda la cirugía plástica periodontal. Vamos, yo también doy cursos de cirugía plástica periodontal. Todos los periodoncistas somos cirujanos plásticos periodontales y somos amplios conocedores de la cirugía plástica periodontal. Pero recordemos que un injerto gingival libre, que es un injerto epitelial, cuando se coloca en el maxilar y sobre todo cuando hay fenotipos gruesos, se va a dejar una marca que no va a favorecer la estética, ni va a favorecer la apariencia del tejido, ni va a beneficiar en lo absoluto esta marca queratinizada queloide después de un injerto gingival libre. A la paciente se le colocó eso después de una frenectomía. Un frenillo puede cicatrizar sin necesidad incluso de suturarse, aunque aquí se genera diferentes controversias. Pero ya colocar un injerto gingival libre en esta zona te va a llevar a que a lo mejor tengas que llevar a la paciente después a una gingivectomía con gingivoplastía, a una plastía misma, muchas cosas. Entonces a la paciente se le quitó el frenillo, se le colocó un injerto gingival libre y vemos el parche. Después también se le colocó un implante, ¿sí?, de una marca reconocida. Pero pues bueno, realmente aquí el tema no es el problema no es el implante, el problema es que, bueno, vean la posición del implante. Hoy tenemos, como bien comentaba el doctor Francisco, pues la posibilidad de la cirugía guiada, o incluso también tenemos la cirugía analógica, ¿no? O sea, guías quirúrgicas por medio de un encerado, que bueno, le mando un gran saludo a mi querido amigo Francisco, Fernando Solórzano, que él dice que ya el encerado, ya nomás no. Pero bueno, pues si no tenemos los medios para poner a hacer un escaneo, etcétera, pues bueno, hagamos un encerado, hagamos una guía quirúrgica convencional. Y bueno, coloquemos el implante en buena posición. Aquí el implante se colocó en una posición que no es muy favorecedora. Y aparte la paciente refería dolor, refería molestia. Vemos cuánto tenemos de cortical por palatino del implante. Tenemos bastantes milímetros. Tenemos 2 milímetros promedio, de entre 2 a 3 milímetros. Y tenemos nada de cortical por bucal. Ahora, no es un capricho que tengamos siempre cortical en la superficie del implante por todas las caras. Ha habido estabilizaciones y lo hemos visto con el doctor Zucchelli, con el doctor Máximo de Santis y también con el doctor John Zabalegui, donde si hacen aumento de tejido blando, aunque no tengas cortical por bucal, pues puedes tener una buena estabilidad a largo plazo. Pero bueno, veamos la situación, ¿sí? A la paciente la llevamos a la explantación, ¿sí? Vemos la consistencia del tejido, las características del tejido, pues anestesiamos puntos locales, quitamos la prótesis que tenía, ¿sí? La estabilizamos y bueno, hicimos un colgajo con un diseño para tener un buen acceso. Recordemos que el colgajo que se va a realizar es un colgajo de espesor total. Utilizamos aquí un elevador de periósteo, como es el caso del elevador de periósteo del doctor Busser. Y bueno, tenemos el acceso al implante, ¿no? Y bueno, pues sí vemos que el implante estaba completamente osteointegrado, ¿sí? Quitamos pues las características del periósteo, que son fibras que se están formando alrededor del implante y alrededor del hueso. Quisimos removerlo con un transportador de la misma casa comercial, no lo logramos, pero ligeramente con un elevador recto sí pudimos retirarlo, sin necesidad de hacer ningún tipo de osteotomía, ¿no? Nada más lo retiramos, perfecto, y vean cómo se encontraba el hueso, ¿no? Vean cómo se encontraba el hueso. ¿Ustedes creen, y haciendo la reflexión, y es importante la redundancia, ¿ustedes creen que en este momento va a ser el mejor momento para poder regenerar? Quizás sí, ¿no? Quizás sí, pero la realidad es que también hoy sabemos que en muchos sitios post-extracción dental, ¿sí? Alrededor de un poco más del 70% de sitios de extracción dental que fueron regenerados o que fueron rellenados con biomateriales óseos,
alrededor de un poco más del 60%, al momento de colocarse el implante se tiene que volver a regenerar. Y esto genera un gasto, quizás sea un gasto innecesario, mejor regeneramos cuando ya realmente se pueda. Ahora, en un sitio post-explantación, donde el hueso se encuentra atrófico, donde el hueso se encuentra pues con un daño directo en el sitio, donde el hueso no se encuentra estable, esperemos a que el coágulo haga lo propio y que el tejido se empiece a reparar, para entonces en vez de estorbarle, mejor ayudarle al tejido. Estabilizamos el sitio con puntos de sutura, aquí utilizamos una sutura de ácido poliglicólico, perfecto, el paciente se va con un cierre primario de la herida y listo, no hay problema. Esa es la cicatrización después de la explantación y ahora pasaremos al caso, ya al momento de la colocación del implante y también la regeneración. Vemos, los tejidos blandos cicatrizaron sin ningún problema, sin ningún tema, se encuentran favorablemente bien estables. Y ahora pasamos a la colocación del implante. Y bueno, utilizamos un implante de BioHorizons con el sistema LaserLock, que es un sistema que puede ayudar a favorecer mucho la estabilización tanto de tejido duro como de tejido blando, la formación de fibras de colágeno, etcétera. Levantamos un colgajo y esta historia ya la sabíamos, ya lo habíamos visto, ¿sí? Y observamos el punto de manejo directamente en el sitio. Y ahora vean cómo a las 8 semanas, cómo cicatrizó el sitio sin necesidad de que, sin ninguna migaja ósea, sin nada. O sea, vean cómo cicatrizó el tejido. Realmente esto es algo también muy bonito, ¿no? Cuando uno deja que los tejidos se expresen por sí solos. Vean, hay un tejido neoformado, un tejido gomoso. Recuerden cómo se encontraba la lesión, el sitio de la osteotomía, cómo se encontraba ampliamente. Aquí lo observamos adecuadamente. Realmente es un espacio muy estrecho que incluso pudimos haberlo dejado más tiempo, pero decidimos hacer la regeneración y la colocación del implante. Incluso con el concepto Zero Bone Loss del doctor Thomas Linkevicius, hicimos una colocación de implante subcrestal, ¿sí? Se colocó un implante de diámetro regular y bueno, vemos ahí la colocación, la implantación, sobre todo pensando en la transportación del implante, ¿sí? El implante tiene laser lock, ahí lo vemos perfectamente. Esta parte brillante que se tiene en la plataforma es el tratamiento láser, lo llevamos a nivel mecánico. A mí me gusta mucho llevarlo mecánico y después llevarlo manual, ¿sí? Se lleva manual el implante, lo vamos bajando. Importante dejarlo, puedes dejarlo equicrestal o puedes dejarlo incluso supracrestal, pero aquí lo dejamos subcrestal ligeramente. Y recordemos que esta posibilidad te da la estabilización del tejido blando y también del tejido duro. Ahora, procedemos a hacer la regeneración ósea guiada por medio de Memlock, que es una membrana de lenta absorción de colágeno, que se tiene una absorción un poco más allá de 6 meses, y la estabilización de la membrana fue por medio del sistema de fijación AutoTac, que es un sistema bastante interesante, es un sistema de muy buen manejo local, ahí lo observamos, como un sistema AutoTac puede auxiliarnos de una manera adecuada para estabilizar la membrana. Este sistema lo tiene también BioHorizons y colocamos Grafton. El Grafton lo mezclamos junto con el tejido óseo que se recolectó con el fresado, ¿sí? Y vemos ya la membrana, vemos el Grafton, colocamos un injerto también de tejido conectivo, ¿sí? Hoy en día es importante que tengamos bien presente que es preferible tener un aumento de volumen de tejido blando que pueda ser manejado y que pueda ser conformado a largo plazo, a diferencia de injertos de tejido blando que pues probablemente puedan no ser tan favorecedores, ¿no? O sobre todo, ¿sí? Que si después tengas que realizar el injerto de tejido blando a la fase 2 implantológica. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. La sutura que utilizamos aquí fue una sutura de nylon de 6 ceros, el cierre primario de la herida. Y sabemos que cuando colocamos un biomaterial de estas características, se va a dejar la regeneración alrededor de unos 6 meses. Alrededor de unos 6 meses, listo. Y observemos la cicatrización a los 6 meses. Ahí tenemos la cicatrización a los 6 meses. Tenemos el aspecto que, bueno, pues no lo pudimos remover hasta el momento, que es el aspecto del injerto gingival libre que se había colocado, que no lo colocamos nosotros, pero el aspecto se veía perfectamente bien en cuanto radiográfico. Recordemos que las tachuelas, y para eso también le mando un gran saludo al doctor
Carlos Rubio, que nos platicará de esto el día de hoy más tarde. Estas tachuelas, estos sistemas de fijación, estos pines que se utilizan en el AutoTAC, pueden quedarse en el paciente de por vida, no hay necesidad de hacer aperturas para quitarlos. A veces nosotros sí los quitamos, ¿sí? Porque cuando hay fenotipos delgados, sobre todo biotipos gingivales delgados, sí llegamos a tener la necesidad estética de removerlos, ¿no? Pero en este caso, sí se pueden quedar, no tenemos ningún problema. Pero bueno, vamos a ver cómo cicatrizó nuestro paciente. Aquí está la paciente con la cicatrización a los 6 meses. Y 6 meses después procedimos a hacer la fase 2 implantológica. Y vean la cantidad de hueso que se formó. Esta es la reapertura ya con el implante ya colocado. De hecho, lo hicimos así para poder demostrarles a ustedes la formación de tejido duro y también para quitar las tachuelas. Una parte importante que nos sucedió es que se formó hueso, ¿sí? Sobre la plataforma del implante. Entonces, pues bueno, tuvimos que quitar hueso, remover hueso. A veces uno siempre sufre por el tejido duro, pero también algo que vale la pena mencionar, sobre todo en esos momentos, es la interfase del tejido blando. Vean la distancia que tenemos de los márgenes del tejido blando hasta la plataforma. O sea, sí va a ser una distancia considerable. Ya descubrimos el tejido duro y sobre todo descubrimos la cabeza del implante para tener acceso y remover el tornillo tapa. Vean cuánto tenemos, o sea, tenemos más de 5 milímetros de la distancia de la plataforma del implante hasta el tejido blando. Ese es un tejido en tránsito que va a ser ampliamente manejado por el protesista, ¿no? En mi caso, yo saludo a mis protecistas con los que he trabajado toda la vida, que les tengo mucho cariño y que les he aprendido mucho desde el doctor Enrique Ríos Alay, desde la doctora Karina López, pasando también por mi propio padre, pasando por el doctor Roberto Lima, incluso exalumnos con los cuales aprendí mucho, el doctor Roberto Quintero, muchos doctores con los que he trabajado como protecistas, que son protecistas que me han ayudado y que les he tomado algo en consideración. Les mando un gran saludo, ¿verdad? Gracias por sus aportaciones. Y ahora, pues vemos la situación directa, el doctor Mauricio Dualt, se me olvidaba, el doctor Mauricio Dualt, y bueno, ya lo tenemos, y vemos cuánto tenemos realmente de tránsito de espacio supracrestal, que va a ser pues, tejido blando netamente, que tendremos que manejar de una manera favorecedora. Entonces, en ese momento ya procedemos tenemos 2 vías, o hacemos una fase 2 implantológica con un tornillo de cicatrización para conformar el tejido blando, o en este caso, como bien mencionaba el doctor Zucchelli, en una publicación que es muy interesante, que es Estética Periodontal Hiperimplantaria en el Periodontólogo 2000 del año 2016 o 2018, me parece, ya les tendré bien el dato, se mencionaba que podíamos nosotros en este momento generar una provisionalización inmediata, o sea, ya la carga del implante para ir conformando los tejidos. Y bueno, es muy importante esto, se coloca un aditamento provisional, se genera un rebase, se empieza a configurar lo que va a ser el transitorio de una prótesis netamente transicional. Aquí es importante que tanto protesista como periodoncista estén en conjunto para que se pueda ir manejando los perfiles de espacios críticos, subcríticos. A mí me gusta mucho que entonces ir perfilando junto con el protesista, ir diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Llevo el colgajo a posición, suturo, quito de nuevo la prótesis y me doy cuenta ¿sí? del reposicionamiento protésico. Ahora, hay una amplia escuela, ¿sí? Ahorita vamos a dar espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Hay una amplia escuela que habla acerca de que los espacios interproximales se tienen que cerrar al momento de la provisionalización. Y la realidad es que también hoy en día tenemos muchos estudios de manejos de tejidos blandos de diferentes colegas alrededor del mundo, y sobre todo mucha experiencia que nos habla de que en el momento temprano de que tú estás provisionalizando, colocando una prótesis transicional, vale la pena dejar por lo menos un espacio de 6 milímetros entre el punto de contacto y el sitio que tú estás observando marginalmente, entre el punto de contacto y el margen perimplantario. Sabemos que según el doctor Tarnow, del punto de contacto a la cresta debe de haber menos de 5 milímetros para que esté presente la papila, pero recordemos que el tejido blando también tiende a rellenar ese espacio. A mí me ha costado mucho trabajo, cuando trabajo con algunos otros protecistas que a lo mejor no tienen la formación que yo he tenido,
el decirle, ¿sabes qué? Tienes que dejar el espacio amplio. Y les digo, deja el espacio amplio. Oye, pero se le va a meter aquí, se va a perder la papila, quiero ya configurar. Realmente recordemos que vamos a empezar a conformar el tejido y vamos a empezar a empujar el tejido ya cuando esté cicatrizado. O sea, estamos hablando alrededor de unas 8 semanas, 6 semanas. O sea, ya vas a poder empezar quizás a hacer algún movimiento, algún empuje, etcétera. En este caso, yo le dije a mi colega, dije, ¿sabes qué? Deja el espacio, déjame 6 milímetros, déjame un espacio amplio, 6 milímetros entre el punto de contacto y el margen perimplantario. Vamos a ver la cicatrización, esta es a las 2 semanas. La sutura, en este caso, fue una sutura de PGA de 4 ceros, se ve gruesa, no me gusta, ¿no? Pero vamos a observar el espacio interproximal. Vean el espacio interproximal, vean el triángulo negro, ¿sí? Ahora vemos el triángulo negro. Aquí a lo mejor no lo distinguen tanto porque se ha ido cerrando, pero lo interesante es después del tiempo de que tú removiste las suturas y que ya está el tejido a 4 semanas, o sea, al mes de haber hecho la fase 2 implantológica, observamos la papila al 100% llena, sin haber hecho ningún rebase. De hecho, vemos que las prótesis temporales requieren un cierto manejo, vemos que se tendrá que hacer una conformación de tejido, vemos que el injerto gingival libre tampoco nos favorece mucho la estética y la apariencia del sitio, pero estamos observando que en este momento, gracias a que dejamos un espacio interdental libre y que el paciente pudo, incluso yo mando mucho la punta de goma para que se estimule el paciente en interproximal y que la papila se vaya formando. Ahora, las grandes ventajas es que vean el cierre de esa zona, entonces ya es tarea del protecista el generar la conformación del tejido blando y el que pueda ir interactuando este tejido alrededor de los órganos dentales y también alrededor del implante, los tejidos periimplantarios. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente. Virtualmente, todas las superficies dentales, de implantes dentales en el mercado, son con grabado ácido o son con arenado, ¿no? Pero estos métodos de manufactura que se puedan crear superficies aleatorias que pueden variar desde el punto de vista del implante o hacia la reacción celular, dependiendo de cada célula que pueda llegar a tener un contacto con la superficie. De cualquier forma, estas superficies aleatorias o al azar han mostrado un alto índice de osteointegración que las superficies maquinadas, ¿no? Pero solo LaserLock, que ya comentábamos, el tratamiento láser, esta superficie, ha mostrado que el uso de la microscopía de luz polarizada y sobre todo una microscopía con escáner electrónico también puede ser efectiva para el manejo de las superficies y sobre todo el manejo del tejido blando. Entonces, hoy en día sabemos que LaserLock es una muy buena opción en implantes post-extracción, en sitios de alta demanda o de alta resiliencia, donde tenemos un gran conflicto, una gran demanda biológica después de que se explantó un implante, ¿sí? Ya después de que el tejido duro se encuentre bien estable, y sobre todo también pensando en la configuración del tejido blando. No estoy diciendo que LaserLock haya formado la papila del implante, ¿no? La papila perimplantaria que hace unos momentos estábamos discutiendo. LaserLock no la formó, pero gracias a que tuvimos una superficie por medio de LaserLock, tenemos mejor estabilidad del tejido blando y entonces el tejido blando tiene una muy buena opción de reestructuración y sobre todo de un remodelado que pueda conllevar a el cierre y el manejo interdental, ¿no? Esto es importante y bueno, pues la verdad es que agradezco a la Casa Comercial Valle Horizons, a todo el equipo de PerioMX por haberme dado la posibilidad de estar con ustedes. Aquí están mis redes sociales, algunos me conocen, algunos no, algunos les caigo bien, algunos mal. Al final del día les mando mucho cariño a todos y dejamos estos minutos, estos 10 minutitos para preguntas, que ya veo que alguien levantó la mano. Y les voy a leer yo las preguntas y voy a contestarlas. Muchísimas gracias a todos. A ver, ¿quiénes? La doctora Emma Agustín, que levantó la mano. Si gusta hacerme una pregunta, con todo gusto. O solo levantó la mano así. No hay preguntas, no hay saludos. Creo
Veo que no hay preguntas. No hay preguntas. Estamos aquí esperando. Buenos días, Doc. Una pregunta. En este último caso en el que el grosor gingival vestibular quedó un poco deprimido, ¿es indicado hacer un injerto de tejido conectivo? Vamos a ver el caso. Gracias por la pregunta, doctor Jesús Roberto Camacho. Pues fíjese que esa depresión que menciona del reborde, vamos a analizarla. Ligeramente hay una pequeña depresión en esta zona, pero realmente no va a necesidad de hacer un injerto de tejido conectivo porque el hecho de que usted, ahorita todavía no estamos manejando los tejidos blandos, todavía no estamos empujando ni configurando el lecho o el nicho donde va a estar descansando la prótesis definitiva. Entonces, el hecho de que tú la vayas configurando y vayas empujando y vayas haciendo los espacios a través de la prótesis transicional, aquí ya cicatrizó el paciente y a partir de 4 semanas, al mes, ya podemos hacer la configuración del tejido blando, entonces no va a necesidad de colocar un injerto de tejido conectivo, no hay necesidad. Muchas gracias. Cuando realiza una explantación, ¿indica algún antibiótico? Definitivamente sí, definitivamente sí. La antibioticoterapia es algo fundamental, ¿no? Es algo fundamental. Y aquí en este caso, por ejemplo, a veces los periodoncistas nos gusta mandar mucho amoxicilina con clavulanato. Yo tomaría mucho en cuenta el historial clínico. Y también podríamos utilizar algún tipo de sulfa, ¿no? Como el caso de la cefalexina, sí, tiene una muy buena absorción ósea. ¿Alguna experiencia de ácido hialurónico para estimular la formación de papilas o aumento de volumen? Sí, lo hemos utilizado, pero la realidad es que en sitios perimplantarios tenemos muy bajo rango y hemos tenido grandes éxitos en llenados con ácido hialurónico de menos de 1 milímetro. Entonces, cuando tenemos espacios muy amplios como los que acabamos de ver, desafortunadamente no tenemos tanto llenado, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por los comentarios. Saludos desde Culiacán, saludos a Culiacán, la doctora Marcia, gran amiga. Siempre, gracias, muchas gracias, doctora Marcia. Ok, seguimos con las preguntas. El curso de los lunes de estética periodontal. Sí, tendremos por parte de Bio Horizons México un curso, el curso de cirugía plástica periodontal y perimplantaria aquí en la Ciudad de México. Empezamos el 10 de enero, ojalá puedan venir, puedan unirse, estar con nosotros. Va a ser un placer el tenerlos acá con nosotros. Estamos con los anuncios parroquiales, ¿verdad? Pero bueno, sí, más adelante y en nuestras redes sociales pueden tener el número de teléfono donde se puedan comunicar para que se les haga la entrevista y puedan acompañarnos, donde platicamos de esto y muchas otras cosas. Más preguntas, estamos contestando a las preguntas, tenemos unos cuantos minutos, aunque les tengo un anuncio parroquial para todos que a lo mejor les va a gustar a algunos no tanto, pero no me importa. Doctor, aparte de la punta de goma, ¿con qué podemos estimular la formación de encía? No, ojo, la punta de goma no estimula la formación de encía, la punta de goma va a ayudar a una desepitelización, sobre todo en biotipos gruesos, y una configuración adecuada de la papila, pero no va a formar la papila. Yo es la única que mando, la punta de goma lisa, porque hoy también tenemos puntas de goma que son corrugadas o que son en forma dentadas, pique interdentales, etcétera, que en fenotipos o en biotipos delgados no son favorecedoras. Entonces, no son favorecedoras. La punta de goma podría ser algo que pueda ayudar de una manera significativa. ¿Alguna otra pregunta? Ok, estamos. Ok, les tengo un gran anuncio. Muchísimas gracias. Aprovechando estos minutos mientras salen alguna pregunta más. La doctora Emma Agustín sigue con la mano levantada. Vamos a ver si se decide contestarnos algo. A lo mejor la levantó sin saber. El día jueves, o sea, pasado mañana, ya van a poder adquirir esta obra de más de 20 autores mexicanos, el Periodontología e Implantología, donde están citados también conceptos de índole periodontal e implantológico de Litoral Médica Panamericana. La verdad es que aprovecho el espacio para invitarlos a que lo compren, a que lo adquieran. Es una obra mexicana, a que la apoyen. Es una obra donde yo soy director de obra y participo con contenidos dentro de un capítulo y también dentro de algunos videos interactivos, pero realmente es una obra con un gran esfuerzo de más de 20 autores mexicanos. La verdad es que estamos muy felices porque es la única obra en este momento en el mundo que tiene conceptos actualizados con la clasificación actual de las enfermedades periodontales. Entonces es la única obra que tiene, es el único libro hoy en día en el mundo que tiene la clasificación actual y en español, que es algo que también es algo muy lindo.
Espero que lo puedan conseguir a partir del jueves. Ya se puede conseguir en perio.mx con los envíos y todo. La verdad es que muchísimas gracias. Y le mando un gran saludo a todos los colegas que participaron en este libro. Yo no soy nada en este libro, yo soy un autor más de los 20 que participamos. Soy director de obra junto con la doctora Patricia Vargas, la doctora Raquel Yáñez, y esta vez más que nunca trabajamos en un esfuerzo muy, muy lindo que se traduce en esta obra mexicana, que ojalá, sabemos que en el ámbito periodontal a veces somos un poquito difíciles de convencer, pero la realidad es que México levanta la mano y estamos más que contentos. Lo pueden comprar en perio.mx, incluso ya pueden hacer el pedido. Y bueno, pues muchísimas gracias a la Casa Comercial Bio Horizons. En unos momentos más regresamos aquí en la Bio Horizons México Experience con la siguiente ponencia. Cuídense mucho, gracias, Dios los bendiga y saludos y sonrisas saludables. Hasta la próxima. Chao.